Este documental reúne las voces de distintas personas que vivieron la dictadura en Chile, que se extendió desde el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 hasta 1990. Sus memorias nos invitan a reflexionar sobre la historia reciente, la identidad y la importancia de recordar. A través de estas entrevistas realizadas por estudiantes de cuarto medio del Liceo Paula Jaraquemada, se entrelazan testimonios que muestran tanto el dolor como la resistencia y que hoy siguen marcando nuestro presente. No poder hablar a uno en la casa nos restringieron mucho que nos cuidáramos, que no podíamos decir cualquier cosa, porque era peligroso, hubo mucha, por ejemplo, si uno hablaba mucho, un vecino podía decir que uno era extremista, terrorista, comunista y te llegaban a buscar y no sé si ustedes escucharon hablar de la Dina. Mucha gente que la tomaban caminando por la calle y gente que no aparecía más. Entonces mucho callarse. Y esto de las restricciones en el sentido de que no podía uno, se hablaba mucho de las fiestas de toque a toque, es decir, uno iba a una casa y si se hacía tarde había que quedarse ahí porque no podía volver, porque las calles eran patrulladas por militares. Eso. Hola, mi nombre es Ana Durán. Yo para la dictadura tenía 23 años y fue de mucho miedo. Fue de mucho miedo porque el día que fue el golpe, tu Amador había salido a trabajar y no teníamos idea de lo que pasaba, sino que solamente empezaron a dar noticias de que se habían tomado la moneda, que la estaban bombardeando, y en ese tiempo no había teléfono, no teníamos celular como ahora, entonces no teníamos cómo comunicarnos, yo no tenía cómo comunicarnos con Amador, y se suspendió todo, el toque de queda era a las 6 de la tarde, nadie podía salir a la calle, se sentían ráfagas de metralleta por todos lados. Tú miráis por la ventana y lo único que había eran militares afuera, paseándose. Entonces era un amedrentamiento total. Ya. Amador que salía a trabajar en Cerrillo, se tuvo que venir a pie. Amador llegó cerca de las 9 de la noche y generalmente llegaba a las 6. Y cuando me toca la puerta me dice, soy yo, ábreme. Ya le abrimos la puerta y venía más asustado que lo que estaba yo. De ahí me contó la odisea para poderse venir porque la industria de él la intervinieron todas. Y los dejaron salir 5 para las 6 de la tarde. Los tuvieron ahí retenidos y los dejaron salir 5 para las 6 de la tarde, los dejaron que se vinieran. Mira, influyó porque prácticamente casi no tuve infancia, porque pasé encerrado, puro toque de queda. Yo me recuerdo en esos tiempos que el toque de queda empezaba a las 4 de la tarde, después se alargó a las 6, así sucesivamente hasta las 12. Me influyó bastante porque no te dejan ser. Estábamos prisioneros prácticamente, y a mi familia completa, mis padres sufrieron harto igual, fueron perseguidos pensando que eran políticos y para nada. Y hoy en día vivo en paz, al menos ya pasó para mí lo que fue la dictadura, todo, vivo tranquilo. Hay que olvidar el pasado para poder vivir tranquilo. Pero hay cosas que no se olvidan, eso jamás se va a olvidar, ¿sí? Eso siempre te queda aquí, pero vivo tranquilo hoy en día. Otra experiencia, yo me acuerdo que como niño, cuando salíamos a la calle, con miedo, los milicos afuera, apuntándote como niño, no había respeto con nada. Es una experiencia que tengo que te marca. La represión, estar escondido, no dejarte ser. Es lo mismo casi como te digo en la primera. Trabajar, porque se habían tomado la American, que era donde él trabajaba, la fábrica de pernos y tornillos. Ya la habían tomado los militares, no tenían que ir a trabajar. Y todos esos días que estábamos en la casa,
estábamos en la casa, ¿no? Pues había que hacer comida con lo que teníamos, menos mal que teníamos, porque éramos pocos. Eran los 2 niños y nosotros 2, pues entonces éramos pocos, no eran como que hubiesen hartos niños en una casa. Fue horrible porque no fue un golpe militar, no fue algo que tomaron detenido a mucha gente. ¿Tenía cuando inició la dictadura? Yo no había, a ver, yo tenía 2 meses. Y yo nací el año 73, pero nací en julio. Pero no vivía en Chile, pues yo no nací acá. Yo llegué después. Yo llegué el año 78. Así como más recuerdos vívidos míos es en los años 80. Yo no tengo recuerdo del golpe de Estado, no tengo recuerdo, o sea, lo sé porque soy profesora de historia, pero recuerdos míos del golpe de Estado y del año 70, cuando fue más rudo el tema de los detenidos desaparecidos, que fue entre el 73 y el 78, porque ahí es como el macro. No tengo esos recuerdos. En los 80 estuvo bastante en la ola de las protestas y más. O sea, el 87 fue terrible, del 87 al 89, después de que vino el Papa, Juan Pablo II, ahí ya se desataron las protestas y vinieron muchos organismos de derechos humanos a ver qué estaba pasando en Chile. Después de la visita del Papa, algo pasó con esa visita, algo vio el Papa que hizo como alertar a muchos organismos de derechos humanos de lo que está pasando acá. Acuérdate que es un tiempo donde no hay internet, no hay redes sociales, nadie sabía lo que estaba pasando, la gente había matado. Ya, ¿cuál es su nombre? Carlos García. ¿Cuál es su profesión? Comerciante. ¿Y qué edad tiene? 63. Ya le vamos a hacer una pregunta respecto a la dictadura militar. Ya, ok. Respecto a la memoria, ¿cómo fue tu experiencia cuando viviste la dictadura militar? Oh, era muy pequeño, así que no era mucho lo que entendía. Lo que sí, estábamos muy restringidos, no se salía a la calle. Eso pasó. Respecto a identidad, ¿cómo crees que la dictadura afectó en ti y cómo eso te sigue afectando actualmente? La división más que nada que se mantiene hasta ahora. Uno va comprendiendo de que las divisiones antiguas por otros temas permanecen y los bandos se quedan con la misma idea. No ha variado, no ha variado. Hola, buenos días, mi nombre es Juana Cruz, yo soy profesora de idioma, inglés y francés y bueno, lo más angustiante fue ese día del 11 de septiembre en que todo el mundo empezó a hablar que estaban los militares en La Moneda y uno decía, no, ya va a pasarse como la otra vez, porque antes en junio había habido un tancazo que se llamó, que fue como una advertencia, fue algo, no sé si no les resultó o advirtieron que querían tomarse La Moneda, pero ya esta vez era en serio. Mi papá trabajaba frente a La Moneda y yo pensaba irme a quedar con una amiga a su departamento por si había algún toque de queda o algo, que estuviera peligroso andar en la calle. Y llegó mi papá a buscarme, me dijo, no, usted se va para la casa, no va a ninguna parte de casa de amiga ni nada, nos vamos para la casa. Y me llevó a la casa y a eso del mediodía empezaron a pasar los aviones por Santiago y se sentía cómo explotaba La Moneda. Y uno, claro, a los 17 años ve todo eso como algo que pasó nomás, pero cada vez que uno lo recuerda, siente que fue realmente terrible, que hubo un momento terrible de la historia. Yo me llamo Haroldo Bustos Pizarro, tengo 66 años
trabajo en el Paula como maestro en mantención eléctrica. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido en esos años sobre la dictadura, en la dictadura? ¿Emociones? Sí, emociones. Miedo. Emoción, miedo. Terror. Pánico. Uno de esos de la dictadura. Yo fui parte de la dictadura. Yo fui del golpe militar del 73. Yo iba en octavo básico en el 73, el 11 del 73. Yo pasé la dictadura, pasé con mi papá, mi hermano, que éramos 7 hermanos, más mi mamá. Pasamos todo eso lo que fue la dictadura para nosotros. Yo veía en una población conflictiva que yo veía pasar a la gente muerta en los camiones, saltando todo muerto ahí, en la población José María Caro, una de las poblaciones más nombradas con la historia. De ahí pasaban camiones llenos de muertos. La sufrimos harto. Yo me llevaron preso con mi papá. Tuvimos como 3 días presos para confirmarlo al presidente. Somos exonerados políticos del 73. Yo también soy exonerado político. Y de aquí estamos. Hola, mi nombre es Patricia Paz, soy educadora comunitaria del Liceo Paula Jara Quemada. Nosotros, mi familia, mi núcleo vivía de cerca el golpe porque mi papá era dirigente sindical, metalúrgico y fue un perseguido político. Estuvo desaparecido mucho tiempo desde mi casa porque no podía llegar, porque lo buscaban. Entonces, para nosotros fue difícil de tener una vida tranquila, relajada económicamente. Sufrimos todo tipo de carencias porque el que era el proveedor de la familia no estaba, desapareció por un año. Y de ahí viene todo el proceso, digamos, político del país, donde se empiezan a censurar, empieza todo el proceso de persecución y empieza la crisis económica en el país, que a nosotros nos tocó fuerte, la crisis del 80, donde nace el PEN y el POP, donde la gente se inventó eso para que la gente recibiera un poco de dinero para poder subsistir. Buenas tardes, hoy día voy a entrevistar a Nicolás Quilodrán y Vivian Rojas, quienes experimentaron el periodo de dictadura desde su inicio, de 1973 hasta 1990. Así que vamos a comenzar. Para Nicolás, bien, ¿qué cambios notaste en la sociedad chilena a partir de la dictadura? ¿Y qué cosas crees que se han mantenido hasta el día de hoy? Bueno, mira, yo tenía un añito porque soy de 1972, pero según lo que me contaba mi familia o lo que yo me recuerdo, tenía tiempos para salir, los toques de queda, la gente no tenía que salir hasta cierta hora a comprar. Mi familia, gracias a Dios, tenía que adaptarse a todos los cambios que habían, hasta para hacer filas para ir a comprar. Yo era tan pequeña que después yo me acordaba que cuando hacían los toques de queda uno tenía que cerrar puertas, ventanas hasta ciertas horas. Como te había contado anteriormente, que pues, con mi hermano que había salido a comprar azúcar y venía de su trabajo y lo habían agarrado, entonces logramos hablar con las personas y menos mal que andaba con su bolsita de azúcar. Mi familia, por ejemplo, nosotros que vivíamos en departamento teníamos que cerrar ventanas por la bomba lacrimógena. No sabía si le había pasado a algún vecino, nos uníamos entre todos porque éramos prácticamente una familia, éramos muy unidos. Y para la gente que perdió fallecidos también, que hasta el día de hoy no han sabido nada de ellos, esa gente no descansa, es muy lamentable. Empezamos con su nombre. Isabel Chávez. Edad. 69 años. ¿A qué se dedica? En estos momentos estoy jubilada. Ya. Hace 2 meses ya. Ya.
empezamos con la primera pregunta. ¿Cómo recuerdas que la dictadura influyó en tu vida cotidiana y en la de tu familia o comunidad? Bueno, aquí en toda la comunidad fue algo muy sorpresivo. La familia, todas tuvieron muchos problemas, dramas. Bueno, afectó a todo Chile. Paulina Riquelme de Historia. ¿Cómo influyó la dictadura en su crecimiento como ciudadano? Bien relevante la pregunta y entendiendo desde muy temprana edad que yo no podía decir o hacer lo que a mí se me antojara. Entonces ya el tema de vivir con límites a la libertad para mí fue muy relevante, entendiendo de que mis papás desde muy chiquitita me explicaron que en el ámbito público nosotros no íbamos a decir nada porque todo puede ser utilizado instrumentalmente. Hola, buenos días. Les presento a mi madre, quien nos compartirá su experiencia vivida durante los años de dictadura, respondiendo a nuestras preguntas. ¿Qué recuerdos tiene de la dictadura? ¿Qué recuerdos tengo de la dictadura? Bueno, primero, en ese tiempo, la dictadura fui una joven adolescente. Recuerdos que me dan mucha vuelta siempre fueron las protestas. Las protestas que hacían acá donde yo vivo, la juventud. Bueno, yo creo que en general era bastante gente que salía a protestar en las calles. Recuerdo que se hacían marchas, caminatas largas de un lugar a otro con ollas, con sartén, con tapas, protestando para pedir la renuncia del presidente que era en ese tiempo Augusto Pinochet. ¿Qué cosas cambiaron en su vida en ese tiempo? Cosas muchas no cambiaron porque fui niña adolescente. La verdad que mi vida siempre siguió igual, nada me marcó porque no tenía más preocupación de alguna familia o de hijos, nada de eso. Yo creo que al que cambió la vida a mis papás, de mi mamá, de mis padres, que ellos vivieron con más terror esos años que yo. ¿Qué cosas se han mantenido igual desde los años de la dictadura? Creo que cambió todo con el gobierno de ahora. Creo que cambiaron muchas cosas. No recuerdo que cosas sigan igual, no. Como por ejemplo, cambiaron muchas cosas, como por ejemplo la libertad de expresión de las personas, el derecho de formar un sindicato en una empresa para poder pelear tus derechos como trabajador, como individuo. Yo recuerdo que en ese tiempo no se podía ir a paro una empresa, ahora no, ahora te puedes irte a paro, pelear tus derechos como trabajador incluso. Pero en ese tiempo no había libertad de expresión, no había nada de eso, en comparación a ahora. ¿Cómo? ¿Qué recuerda acerca de la sociedad durante la dictadura? A ver, yo te puedo dar la versión interna y la versión externa. La versión interna es que yo tengo súper lindos recuerdos de mi infancia, a pesar de que era en dictadura. Estábamos los cuatro, me refiero a mi papá y mi mamá. Entonces yo tengo como recuerdos súper felices de esa época. A pesar de que estábamos en dictadura, podíamos hacer cosas juntos. Entonces eso para mí yo lo recuerdo con cariño y como con añoranza. Pero por el otro lado, no podíamos hacer todo, porque no podíamos hacerlo todo. Y teníamos muy claros los límites que nosotros podíamos llegar. Entonces esto es como una discordancia entre lo que yo internamente viví con lo que se vivía socialmente. No se podía escuchar cierta música, los carabineros que paraban y te quitaban lo que se le antojara, los allanamientos y un montón de cosas. ¿Cuál es tu nombre? Mario Riquelme Obreque. Ya, ¿cuál es tu edad? 57 años. ¿A qué te dedicas? Soy administrador de empresa. Al concepto de identidad, ¿cómo cambió tu forma de sentirte chileno durante la dictadura? Lo que pasó ahí fue que muchas personas empezaron a vivir con miedo, desconfianza. Ya nosotros, las calles, por ejemplo, había toque de queda, que era que a las 6 de la tarde llegaban los milicos a la calle
y nadie podía hablar en la calle. A quien pillaban en la calle se lo llevaban preso y todos tenían el miedo de que les dispararan también, los mataban directo. Entonces tenían todo la sociedad era muy, en ese aspecto estaban todos vivíamos con miedo, esa es la verdad. ¿Considera que la dictadura marcó un antes y un después en la historia de Chile? Hubo un después porque todos los años que estuvo gobernando fue mucho la matanza que hubo, las violaciones a las mujeres, cuánto por ser ibas a hacer cola al pan, te sacaban de las filas, te mataban. Yo vi eso, entonces había que estar así como pollito en la cola para el pan, para recibir un kilo de pan y venirse calladito, no podía ni respirar casi. Se me murió un primo que era mi padrino de casamiento, porque lo andaron trayendo para todas partes, pero él no era partidario de ningún político, pero igual por el hecho de haber estado trabajando en una firma donde había muchos políticos, salieron justos por pecadores. Esto aquí donde estoy viviendo fue una toma. Aquí sacaban a los hombres a las 5 o 6 de la mañana, se lo llevaban a una cancha. Entonces fueron muchas cosas que uno lo tiene de recuerdo y que no, mientras viva va a estar ahí en la memoria. Va a estar en la memoria, así que no. Todo el mundo tenía miedo, toda la gente, mis vecinos que vivían cerca de a donde vivimos, tenían mucho miedo. Nuestros vecinos tenían mucho miedo porque en cualquier momento venían los militares y bajaban con los hombres, con todos los dueños de casa, se los llevaban, algunos volvían y otros no. La gente andaban patrullando las calles, nadie podía andar en la calle, andaban patrullando todo el tiempo la calle durante muchos años. Santiago murió de noche, no había restaurantes, no había locales de fiesta, no había discotecas, nada de eso se permitió durante muchos años. ¿Qué opina de las medidas que se tomaban para los opositores? Desapariciones, exilio, torturas, etc. ¿Qué opino de eso? Era verdad pues, lo que hacían. Era verdad lo que hacían, que mataban cualquier cosa, mataban a la gente. Se metían en las poblaciones y violaban, los milicos violaban a las mujeres. Entonces no son buenos recuerdos y no estaría dispuesto a que hubiera otro. Muchos pero me tuvieron que arrancar solos, dejar su familia botada. ¿A usted le parecía bien o no? Entonces, ¿usted tiene la posibilidad de conocer a alguna persona que haya sido víctima de dictadura, ya sea como detenido o procesante? Mira, cercano a mí no, pero sí me acuerdo de una amiga, o sea, un amigo de mi tía, hermana de mi mamá, que lo conocí, se llamaba Salvador. Y a Salvador lo tomaron en una rotonda en Arica y no apareció nunca más. Bueno, apareció muerto de él me acuerdo. Pero así, más gente cercana no. Y en Arica no se daba mucho, pues estábamos en el fin del mundo. Acá en Santiago parece que el tema era mucho más duro. Muchas gracias por darme su tiempo para... ¿Usted cree que las manifestaciones ocurridas durante la dictadura militar influyeron a que hoy en día se respeten más los derechos humanos? Desde mi punto de vista no veo relación que de esas protestas hayan llevado al respeto de los derechos humanos, en el sentido de que no se protestaba por los derechos humanos, se protestaba porque no había trabajo, porque había escasez de alimentos, porque había un desorden, había un temor a salir a las calles. Nada era concreto al día siguiente, entonces lo que sí, el golpe militar y todas sus consecuencias hicieron que la gente con el tiempo viera los derechos humanos como algo vital, algo esencial en lo que había que cargar el tema, o sea, de lo que había que analizar, ¿no?
¿Usted cree que los testimonios de los familiares de los detenidos desaparecidos o de las víctimas de tortura ayudaron a que se supiera lo que pasaba dentro de los sitios de tortura? Yo creo que sí. La información más cercana que se puede tener es de los familiares, ¿ya? No de las amistades ni los conocidos, no. Lo más cercano a los familiares, porque muchos buscaron incansablemente, buscaron información por todos lados, se acercaron a los militares, conversaron con ellos, hasta que pudieron tener algún tipo de información. ¿Usted tiene algún familiar que fue detenido? No, ninguno. No. Conocido sí. No salgan a mirar. Y nosotros veíamos cómo sacaban los camiones del estadio. Decían que era gente que habían fusilado y que tiraban los camiones y los sacaban. ¿Cuál es tu recuerdo más fuerte de esos años? Yo tengo como dos recuerdos bien fuertes de la dictadura, tal cual. El primero es que en una protesta era muy violenta, no son como las protestas, era una protesta a balazo limpio, literalmente, y me acuerdo literal que nosotros íbamos con mi abuelita y mi papá tratando de cruzar una protesta para llegar a la casa, literal. En ese proceso, un carabinero le dispara a mi hermano. Y mi abuelita, que venía tomando una voz y no caminaba tan bien, pero en el fragor, como se dice, del momento, ella corrió. Yo me recuerdo verla correr a mi abuelita, que no podía correr, corrió tratando de evitar la bala a mi hermana, cosa que resultó porque mi hermana no es que salió ilesa. Entonces, para mí eso es como un recuerdo bien marcado. Y lo otro es que íbamos caminando por el centro de Santiago con mi papá. Mi papá tenía la costumbre de pagar las cuentas, había que ir a pagar las cuentas. Entonces era una vez al mes al centro con las dos chiquillas, mi hermana y yo. Quise alguna propuesta de una protesta y había una agente famoso y me metieron un tipo al auto y a mí me ya como que pasaba, que era un secuestrado. Entonces también como que mi papá caminando rápido pero sin correr, porque si corría era como muy intenso. Entonces son como esas cosas, como dos cosas bien marcadas. ¿Usted tiene que se acuerda de la dictadura? ¿Hay alguna experiencia personal que haya impactado su percepción y memoria hasta el día de hoy? Sí, yo me acuerdo cuando era muy niña, mi abuela y mi papá vivían en el centro, en un centro de Arica. Y cuando habían protestas, bueno, nos metíamos inmediatamente a la casa de mi papá, que era un hotel, y cerrábamos por dentro. Y claro, uno veía ahí como de la puertas antiguas de vidrio, veía como le golpeaban, apaleaban a la gente, los carabineros afuera. Eso era, y yo era chica y veía eso, era terrible. ¿Ha participado en algún movimiento o protesta política contra la dictadura? Sí, cuando estaba en la educación media participé mucho en un comando de secundarios por el no, como para derrocar a Pinochet. ¿Qué cambios pudiste presenciar desde la dictadura militar? O sea, como, ¿qué cambios hay ahora? No sé, ahora, bueno, hubo una explosión económica, ¿cierto? Hubo más ordenamiento, lo que puedo recordar, que antes del golpe militar había mucho desorden en las calles, muchas peleas, y eso se ordenó, ¿ya? Es cierto que mucha gente inocente, aparte de los que están metidos en asuntos de protesta, etcétera, también cayó, ¿ya? Lo malo de la gente inocente. ¿Usted dice que la dictadura terminó cuando usted tenía 17? Sí. ¿Cuál fue como el mayor cambio que vio entre la dictadura y de vuelta a la democracia?
En esa época era una alegría así, pero enorme, la gente se daba abrazos. Me llamó mucho la atención cuando ganó el no, que era no seguir con la dictadura. Yo vivía con mi abuela y se demoraron como 3 horas en entregar los documentos. El general no quería admitir que había perdido. Mi abuela tenía una botella de champán, así como de 10 años esperando para celebrar el momento. Mi abuela era una mujer una mujer alemana, bien ruda. O sea, había vivido la Segunda Guerra Mundial, era fuerte. Y ella, me acuerdo que la primera vez que la vi llorar fue cuando no daban los resultados. La única vez que vi llorar a mi abuela fue cuando no daban los resultados de que habían podido por fin terminar la dictadura. Y cuando dieron los resultados salimos a celebrar y fue la primera vez que yo vi carabineros abrazando a la gente, como que se volvió a reconciliar Chile. Esa fue la sensación de una niña de 17 años, cuando antes los carabineros me generaban mucho miedo. Bueno, pasaron muchos años que yo viví toda mi universidad con mucho miedo a los carabineros, yo les tenía miedo. Y para qué decir a los militares. ¿Qué cosas de esa época todavía se notan hoy? Mira, la visión más crítica que puedo entender es que, bueno, va a ser un elemento. Primero, yo creo que tenía un gran error, pero garrafal. A ver, tenido un nuevo camino, eventualmente hicimos creo que hay que aprender de nuevo, tanto del gobierno de Allende como de la dictadura. No hay todo como te digo, más democrático y más ciudadano. Yo con conciencia desde muy chica que tengo que esto no era anecdótico. Cuando retornamos a la democracia yo tenía 10 años. Entonces entender que ahora sí esto es democracia, que sí se puede vivir con libertades, teniendo un marco regulatorio de la Constitución, yo creo que era pero así como, al fin, teniendo perspectiva de que aquí se va a superar la pobreza y en los años de retorno a la democracia se hizo un camino súper largo, bajamos de 40% de la población, 42, para ser honesta, de pobreza en Chile a tener un 8%. O sea, ¿se podría vivir mejor en democracia? La respuesta está ahí mismo. Entonces yo sentí que realmente es maravilloso la democracia, y se puede, siempre y cuando se entienda bien y funcione como la gente. Juventud, hay que decirle nomás que siguieran bien, pensando bien, que ya tenemos que seguir adelante y no hacer maldad. Y la última pregunta, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a quienes no vivieron en esos años? ¿Qué mensaje? Que sean consecuentes lo que dicen, que sean ver a los trabajadores. Yo soy parte de los trabajadores, de la clase de los trabajadores, la clase media, los abuelos que uno trabaja y gana una miseria de plata, que estén bien para el país, porque que no los pasen a llevar, ¿no? Eso. Ya, muchas Triste. Todo lo que pasó fue muy triste, porque a muchas familias no estaban sus seres queridos, entonces fue demasiado triste todo lo que pasó. Moldeó la identidad de las nuevas generaciones. Lo afectó porque están con eso metido en la cabeza de que como que lo encontraron bueno y siguen haciéndose, creyéndose que es todo bueno eso que hicieron. Y no es bueno. No es bueno. Ese testimonio ojalá que les sirva a los estudiantes que van a ver
esta grabación y que piensen de que tienen que madurar de otra manera, no siguiendo la línea del golpe de Estado. Que sean de otra manera, que sean más humanitarios con la gente, que respeten a la tercera edad, a sus padres, a sus hermanos. Para el concepto de sujeto histórico, ¿qué papel crees que tienen los jóvenes hoy para que no se repita la dictadura? Bueno, para que no vuelva a pasar esto nuevamente, claro, por eso es importante también que los jóvenes voten, que participen en la sociedad, porque así pueden llevar a un futuro mejor al país, digamos, donde participen ellos, ¿ya? Para que no se pierdan, que tienen que participar. Hay muchos jóvenes que no votan, no están ni ahí con ir a votar, con votar por un presidente. Entonces, y esas son las personas que para construir un futuro mejor para Chile, un futuro, hablemos, años para ustedes que están partiendo recién, es importante que ustedes participen en la urna, que vayan a votar, y así no se vuelva a repetir nunca más lo que pasó en ese año, que fue la dictadura militar. ¿Considera que es importante recordar lo sucedido en aquella época y por qué? Absolutamente, creo que es más que relevante recordar lo sucedido en esa época, con el sentido de no repetir los mismos errores que cometimos, y que no volvamos a tener una visión tan polarizada de lo que es Chile. La generación que la vivió es la que mantiene la memoria, pero los jóvenes de hoy creo que falta mucha educación cívica en eso, porque si bien ellos no lo vivieron, no lo pueden plasmar ni decir porque no lo vivieron, solo escuchan el relato, nosotros lo vivimos, pero después no vamos a estar nosotros. Entonces por eso es importante que esto quede en la memoria colectiva, claro, para que las nuevas generaciones conozcan una etapa muy triste, dolorosa de este país, y hoy en día todavía no se supera. ¿Por qué no se supera? Porque todavía las familias no encuentran a sus familiares. ¿Qué cosas de Chile cree usted que cambiaron con la dictadura y se notan el día de hoy? Cambió la libertad, tenés más libertad para hablar, para conversar, para reunirte, tienes más... Después de la democracia. Claro, después del golpe, después que asumió el presidente Erwin, ya ahí se notó más libertad, más... Hoy en día de la dictadura militar. Esto fue un error, fue lo peor que nos pudo haber pasado, nos fracturó, nos sigue dividiendo. Ojalá no volvamos a vivir ese periodo de tiempo por todo lo que significó este régimen del terror. Y que de verdad luchemos siempre por un Chile democrático. Es el lugar más allá de la... Tremendo, porque cuando uno ve tanta violencia, mucha injusticia y justicia para las personas que lo vivieron en carne propia, perder a un familiar y que nunca aparezca, por ejemplo, que el derecho mínimo que tenemos es por lo menos sepultar a nuestros muertos, marca mucho en la manera de pensar de uno y el miedo, o sea, el miedo, yo insisto en el miedo de que una situación así se vuelva a repetir. Estos testimonios recogidos por estudiantes son parte de un archivo vivo. Hoy estas voces nos recuerdan que la memoria no es solo pasado, es presente y futuro. Nos enseñan que recordar también es un acto de identidad y de justicia.